Shalom familia, soy su hermano Pinjas de Chile, estudiante del grupo de los del Camino del Moré Rico Cortés. Y en esta ocasión, y como cada semana, quisiera compartir una porción de la Parashá Shelach Lecha en su contexto de la esfera metodológica del contexto cultural. De entre los varios temas que toca esta Parashá, entre ellos la misión de los 2 espías, la falta de fe del pueblo, la muerte de los espías sin fe, la derrota de Horma, las ofrendas, quisiera enfocarme en un punto bien importante y quizá infravalorado en el mundo hebreo, en el mundo creyente, que es el tema de los tzitzit, los tzitziyot. El término tzitzit está en el Strong 6734 y significa una borla, un adorno floral o fleco, y esto se deriva de la raíz del Strong 6692 que significa florecer o brillar. Vemos qué importante es el significado etimológico de esta palabra tzitzit, ya que encierra y engloba un aspecto muy importante y espiritual, que es florecer y brillar. Cabe destacar que este atuendo de los tzitzit no es un mero detalle decorativo, no es un adorno o algo que podamos ponerlo para intentar parecer más santo delante de los hombres, como lo hacían algunos de los fariseos en el primer siglo, sino que esto es algo más allá, es un mandamiento directamente ordenado por nuestro Rey. Mateo 23:5. Antes bien, realizan todas sus obras para ser visto por los hombres, como su costumbre de hacer extremadamente largos sus tefilín y sus tzitziyot. Y aunque existe mucha información al respecto con el tema de los tzitzit, me gustaría que veamos una pequeña reseña histórica en qué significaba este adorno, este atuendo, qué sentido tenía en la cultura del Medio Oriente, qué sentido tenía usarlas. Parte de esta información está basada en los siguientes libros: The Sumerian World, Art of the First Cities, The Ancient Near East. Dentro de las culturas del Medio Oriente, las más conocidas que usaban este adorno o flequillo eran los asirios, los babilónicos, los egipcios, los romanos y los griegos. El significado principal que tenían estos flequillos para el mundo antiguo era un sinónimo de estatus, de riqueza, de honor, a veces devoción religiosa. Era similar a la práctica que tiene nuestro pueblo. Aquí vemos una representación de unos músicos del periodo dinástico segundo en la antigua Mesopotamia, 2800 a 2350 antes de la era común, que actualmente abarca las regiones de Irak y partes de Siria y Turquía, las cuales representan un estatus social en sus palacios. Y también muestra la vestimenta en sus soldados, que ambos tenían flecos como signo de estatus jerárquico. Aquí también podemos ver la muestra o representación de las vestimentas que usaban los altos cargos, como por ejemplo este rey asirio. Veamos a continuación algunos datos de Egipto, de cómo usaban estos flequillos, estas borlas en sus vestimentas. En algunas representaciones artísticas se ven flecos en las vestimentas de dignatarios y faraones, utilizados más como decoración y símbolo de estatus. Ahora uno se puede hacer la pregunta de por qué era un sinónimo de honor y de estatus usar estas borlas o estos flequillos, y dentro de las razones más comunes o más razonables está el costo de materiales y la mano de obra que conllevaba hacer esto. Los flecos y adornos a menudo se elaboraban con materiales costosos y difíciles de obtener, como hilos de oro, plata, seda y colores teñidos con tintes raros y caros. El uso de estos materiales indicaba riqueza y acceso a recursos exclusivos. Además, la creación de estos flecos intrincados requería una mano de obra especializada y altamente calificada. Tener la capacidad de contratar a estos artesanos era un signo de tener estatus y de tener riqueza para poder costearlo. También portar estas borlas o flequillos era un sinónimo de poder, porque en muchas culturas la vestimenta era un reflejo del poder y autoridad. Los flecos y los adornos elaborados podían simbolizar el poder divino, la legitimidad y la autoridad de quienes lo llevaban. Por ejemplo, en Egipto, los flecos en las vestimentas de los faraones y dignatarios podían simbolizar una conexión directa con sus deidades y con sus dioses. Ahora lo que nos compete.
quiero mostrarles la importancia de este adorno en las vestimentas del pueblo de Adonai, ya que para nosotros no es una simple moda, sino un mandamiento que conlleva un alto nivel de obediencia, una obediencia total. Números 15 del 38 al 40. Habla a los hijos de Israel instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones tzitziyot en las esquinas de sus atuendos, y pongan con los tzitziyot en cada esquina un hilo de color azul. Será un tzitzit para que los miren y así recuerden todos los mandamientos de Adonai y los obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los guíen para explorar y prostituirse a ustedes mismos, sino los ayudará a recordar y obedecer todos mis mandamientos y a ser santos para su Elohim. Los tzitziyot, como vimos al principio de esta cápsula, no solo tienen un significado etimológico, sino que hay una profundidad en este atuendo. Hay un refuerzo y recordatorio para mantenernos en santidad. Hay un refuerzo de nuestra identidad bíblica como un pueblo de reyes y sacerdotes. Aunque no profundizaré mucho en el aspecto espiritual de esta enseñanza, cabe mencionar que los tzitziyot están compuestos de una serie de nudos y vueltas que tienen significados numerológicos específicos. Ahora no es numerología, es gematría. Y están relacionados con los nombres del Creador y los 613 mandamientos de la Torá. Esto añade una capa adicional de simbolismo y profundidad espiritual y pasa a levantar al israelita como un testigo vivo del pacto y un representante de la santidad de nuestro Elohim. En el antiguo Medio Oriente, si una persona veía a alguien que portaba este atuendo, este tzitzit, aunque fuera un campesino, un pescador o alguien con un trabajo normal, no un patricio o un plebeyo, era considerado un noble, aunque estuviera en una labor menor o socialmente denigrante, si se puede decir así. El solo hecho de portar el flequillo le daba un estatus de superioridad. Aunque la Escritura nos da solo una pincelada de cómo debemos usarlos, la Gran Asamblea o Sanedrín nos enseña de qué forma hacerlo. Por eso le voy a dejar en la descripción de este video una imagen con el mandamiento más detallado para que podamos estudiarlo. Quisiera tomarme un minuto para contarles algo que a mí en lo personal me ocurrió, que en cierta ocasión, hablando con una persona, habían unos detalles que yo no había podido solucionar. Y cuando esta persona me preguntó si lo había podido solucionar, yo le dije que por ahora no se podía, no estaba a mi alcance hacerlo. Y esta persona me dijo, vas a tener que amarrarte bien tu tzitzit. ¿Qué me quiso decir eso? O que entendí yo, que esta persona no estaba de acuerdo en que yo portara los tzitzit si yo no estaba al día, si se puede decir así, en este asunto que tenía que solucionar. Y yo me sentí muy mal, me sentí como estoy haciéndolo de una forma correcta, no debo portarlos. Sin embargo, entendí que independiente que hayan cosas que de pronto todavía no podamos solucionar en nuestra vida, eso no quita que usemos el tzitzit, porque esto es un mandamiento. Es exactamente igual que una persona que está enferma y necesita ir al médico, pero ella no quiere ir al médico, esta persona, si antes no se sana. Necesita sanarse para ir al médico. Y eso no es así, no corresponde, no es correcto. Por lo cual, si todavía hay áreas en tu vida que no se han podido solucionar, no tengas miedo y ponte el tzitzit, porque el tzitzit es un mandamiento, es para que recuerdes los mandamientos, para que no te desvíes, para que pienses en tu Creador y su justicia. Amigo, hermano, no debemos avergonzarnos por usarlos, no tenemos que estar al 100% santos para creer que ahí recién debemos usar el tzitzit. Tal como decía el Moré Suaste en una lección anterior de esta misma parashá, no podemos pretender cumplir este mandamiento a cabalidad, ya que en muchas ocasiones las medidas del talit katán, que es la prenda que se usa diariamente donde van cosidos los tzitzit, ni siquiera cumple con las medidas del mandamiento. Tampoco todos tienen el acceso al color azul, que es el azul tejelet, que demanda el mandamiento. Pero sí tenemos la obligación de practicar este mandamiento lo más acercado que podamos. No colgarlos en el cinturón como muchos lo hacen, sino que deben ir cosidos en las 4 puntas del talit katán, que es el atuendo que se usa diariamente. Y esto debería ser un motivo de orgullo, portar este flequillo, portar este tzitzit, ya que nos muestra delante de la sociedad quiénes somos y a quiénes pertenecemos. Quisiera invitarte a que puedas ser parte de este grupo de enseñanzas y puedes hacerlo suscribiéndote a Tesoros del Templo.
en donde puedes acceder a todo este tipo de información muy detallada. También puedes ingresar a Techuvá TV, tanto en el canal de Facebook como en el canal de YouTube, y ver también semanalmente cada enseñanza que se transmite por el canal de Roca Eterna HC, en donde todos nos podemos conectar, ya sea por Facebook o por YouTube también. Que el Eterno te bendiga, que te guarde, que sea con los tuyos, y nos vemos la siguiente semana en una siguiente parashá. Shalom, que les vaya bien.